Un día comiendo fuera con amigos. Planes por la mañana. Es sábado por la mañana. Sofía está en casa tomando un café y leyendo un mensaje en su teléfono. Lucía, ¿vamos a comer fuera hoy? Carlos, sí, quiero paella. Sofía, me apunto. ¿Dónde? Pedro, tapas en el centro. Lucía, perfecto. A la 1:30 en la Plaza Mayor. Sofía sonríe. Le encanta salir con sus amigos los fines de semana. Se pone ropa cómoda, mete dinero en el bolso y sale a pie. Hace buen tiempo. El sol brilla y hay muchas personas en las terrazas. La plaza mayor está llena de vida. Llegada al restaurante. Lucía ya está allí, sentada en una mesa al aire libre. Hola, Sofía, dice sonriendo. Qué bonito está todo hoy, responde Sofía. Carlos y Pedro llegan también, con hambre. Tengo mucha hambre. ¿Qué comemos hoy? Pregunta Carlos. Lucía levanta la mano y llama al camarero. Un hombre joven y amable se acerca. Buenas tardes. ¿Tenéis carta? Sí, aquí está el menú, dice el camarero. ¿Queréis algo de beber primero? Todos piden algo. Sofía, agua con limón. Carlos, una cerveza. Lucía y Pedro, una copa de vino tinto. El menú y los platos. Lucía lee el menú en voz alta. Tenemos tortilla de patatas, croquetas, calamares, jamón ibérico, gazpacho. Pedro dice, yo quiero tortilla. Sofía añade, y una ración de croquetas, por favor. Carlos, ¿y si pedimos también pan con tomate y queso manchego? Lucía, perfecto, para compartir. El camarero toma nota de todo. Muy bien. ¿Algo más? De momento, no. Gracias, dice Lucía. Llega la comida. Pocos minutos después, el camarero vuelve con una bandeja. Aquí tenéis tortilla, croquetas, jamón, queso, pan con tomate. La comida huele delicioso. La tortilla está dorada por fuera y jugosa por dentro. Las croquetas están crujientes. El jamón ibérico es fino y sabroso. ¡Qué rico está todo!, dice Sofía. ¿Probaste esto, Pedro?, pregunta Lucía. Está buenísimo. Comen, charlan y ríen juntos. El ambiente es alegre y relajado. Después de comer, el camarero vuelve con la carta de postres. ¿Queréis algo dulce? Carlos dice, yo sí. ¿Tienen flan? Sí, casero. También tarta de queso y helado. Lucía pide flan.
Carlos también. Sofía pide helado de vainilla. Pedro prefiere un café solo. Los postres llegan en platos pequeños con decoración de menta y sirope. ¡Qué bonito se ve el flan!, dice Sofía. Y sabe mejor, dice Carlos, con la boca llena. Y cuenta. Al terminar, Tía pide la cuenta. ¿Juntamos todo o cada uno paga lo suyo? Dividimos, ¿no?, dice Pedro. Sí, mejor, responde los demás. La cuenta es de 56 euros. Dividen entre 4, cada uno paga 14 euros. Carlos paga con tarjeta, los demás en efectivo. El camarero sonríe. Muchas gracias. Que tengáis buena tarde. Todos se levantan de la mesa. Están llenos pero contentos. Paseo y despedida. Después de comer, dan un paseo por el centro. Lucía compra un café para llevar. Pedro compra una botella de agua. ¿Vamos al parque?, propone Sofía. Mejor mañana. Hoy quiero dormir la siesta, dice Carlos. Se despiden con abrazos. Gracias por la comida, chicos, dice Lucía. Repetimos la próxima semana, responde Sofía. Sofía vuelve a casa caminando despacio. Piensa, qué bien sienta una comida con amigos. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. Y si quieres una clase de conversación totalmente gratuita y de prueba, envía un correo a charlaspanish2025@gmail.com. Te lo dejo en el comentario fijado. Un día comiendo fuera con amigos. Planes por la mañana. Es sábado por la mañana. Sofía está en casa, tomando un café y leyendo un mensaje en su teléfono. Lucía, ¿vamos a comer fuera hoy? Carlos, sí, quiero paella. Sofía, me apunto. ¿Dónde? Pedro, ¿tapas en el centro? Lucía, perfecto. A la 1:30 en la Plaza Mayor. Sofía sonríe. Le encanta salir con sus amigos los fines de semana. Se pone ropa cómoda, mete dinero en el bolsillo y sale a pie. Hace buen tiempo. El sol brilla y hay muchas personas en las terrazas. La Plaza Mayor está llena de vida. Llegada al restaurante. Lucía ya está allí, sentada en una mesa al aire libre. Hola, Sofía, dice sonriendo. Qué bonito está todo hoy, responde Sofía. Carlos y Pedro llegan también, con hambre. Tengo mucha hambre. ¿Qué comemos hoy?, pregunta Carlos. Lucía levanta la mano y llama al camarero. Un hombre joven y amable se acerca. Buenas tardes. ¿Tenéis cartas? Sí, aquí está el menú, dice el camarero. ¿Queréis algo de beber primero? Todos piden algo. Sofía, agua con limón. Carlos, una cerveza. Lucía y Pedro, una copa de vino tinto. El menú y los platos. Lucía lee el menú en voz alta. Tenemos tortilla de patatas, croquetas, calamares, jamón ibérico, gazpacho.
Pedro dice, yo quiero tortilla. Sofía añade, y una ración de croquetas, por favor. Carlos, ¿y si pedimos también pan con tomate y queso manchego? Lucía, perfecto, para compartir. El camarero toma nota de todo. Muy bien. ¿Algo más? De momento no. Gracias, dice Lucía. Llega la comida. Pocos minutos después, el camarero vuelve con una bandeja. Aquí tenéis tortilla, croquetas, jamón, queso, pan con tomate. La comida huele delicioso. La tortilla está dorada por fuera y jugosa por dentro. Las croquetas están crujientes. El jamón ibérico es fino y sabroso. ¡Qué rico está todo!, dice Sofía. ¿Probaste esto, Pedro?, pregunta Lucía. Está buenísimo. Comen, charlan y ríen juntos. El ambiente es alegre y relajado. El postre. Después de comer, el camarero vuelve con la carta de postres. ¿Queréis algo dulce? Carlos dice. Yo sí. ¿Tienen flan? Sí, casero. También tarta de queso y helado. Lucía pide flan. Carlos también. Sofía pide helado de vainilla. Pedro prefiere un café solo. Los postres llegan en platos pequeños con decoración de menta y sirope. ¡Qué bonito se ve el flan!, dice Sofía. Y sabe mejor, dice Carlos con la boca llena. La cuenta. Al terminar, Lucía pide la cuenta. ¿Juntamos todo o cada uno paga lo suyo? Dividimos, ¿no?, dice Pedro. Sí, mejor, responden los demás. La cuenta es de 56 euros. Dividen entre 4 y cada uno paga 14 euros. Carlos paga con tarjeta, los demás en efectivo. El camarero sonríe. Muchas gracias. Que tengáis buena tarde. Todos se levantan de la mesa, están llenos pero contentos. Paseo y despedida. Después de comer, dan un paseo por el centro. Lucía compra un café para llevar. Pedro compra una botella de agua. Vamos al parque, propone Sofía. Mejor mañana. Hoy quiero dormir la siesta, dice Carlos. Se despiden con abrazos. Gracias por la comida, chicos, dice Lucía. Repetimos la próxima semana, responde Julia. Sofía vuelve a casa, caminando, despacio. Piensa, qué bien sienta una comida con amigos. Vocabulario. Restaurante. Lugar donde vas a comer fuera de casa. Menú. Lista de los platos y bebidas que puedes pedir. Tapas. Porciones pequeñas de comida típica en España. Tortilla. Comida con huevo, patata y a veces cebolla. Croquetas. Bolitas fritas con bechamel y jamón o pollo. Jamón ibérico. Tipo de jamón curado muy sabroso. Camarero. Persona que trabaja en un restaurante y atiende a los clientes. Ración. Cantidad de comida para compartir. Postre. Comida dulce que se toma al final. Cuenta. El total que pagas en un restaurante. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Para más historias como esta, deja en los comentarios de qué tema te gustaría que fuera. Y también te dejo en el primer comentario fijado actividades para que puedas ejercitar la comprensión. Un saludo y hasta